Saludos, les saluda Josué Romero. El día de hoy les hablaré sobre el general Tiburcio Carías Sandino. En una breve explicación les explicaremos quién era este señor, ¿verdad? Que estuvo tanto tiempo en la presidencia de la República de Honduras, que todavía mantiene ese récord de más años siendo presidente de Honduras, el general Tiburcio Carías Sandino. Pero en un primer video les hablaremos sobre las guerras civiles que hubieron en Honduras en las primeras 3 décadas del siglo XX, y seguidamente en un video cómo ascendió el general Tiburcio Carías Sandino y cómo llega a convertirse en presidente de Honduras en la fecha de 1933 hasta 1949. Sin más preámbulo, podemos ir iniciando a lo que fueron las guerras civiles en Honduras. Pero bueno, en primer lugar, no es que estas guerras fueron las primeras que hubieron en Honduras. Sabemos que en Honduras del siglo XIX, en tiempos de Morazán, hubieron varias guerras civiles en Honduras. Varios historiadores en Honduras registran más de 300 guerras civiles en todo este siglo XIX. Pero como les decía, nos concentraremos más en lo que fueron las guerras civiles en las primeras 3 décadas del siglo XX, que les diré que en casi todas participa el general Tiburcio Carías Sandino. Entonces, empezando ya en lo que eran las guerras civiles en Honduras, podemos decir que eran esas guerras civiles, guerras entre mismos hondureños, ¿verdad? Con armas, entre los mismos hondureños, guerras civiles. En ese tiempo en Honduras sí vivía bastante un periodo de inestabilidad política, donde predominaban las luchas fratricidas, ¿verdad? Entre los que eran los liberales y los conservadores. Recordamos que Tiburcio Carías Sandino era un gran caudillo en Honduras, ¿verdad? Muy involucrado en la política, de esos caudillos liberales, ¿verdad? Y el general Tiburcio Carías Sandino participó en casi todas estas guerras. Entonces, ¿en qué se basaban prácticamente estas guerras? Podemos decir cuál era su mayor causa, para ir empezando, por la cual se enfrentaban los mismos hondureños civiles. Para muchos era para alcanzar la presidencia de la República. En ese tiempo, para llegar a ser presidente de la República, se valía de mucho fraude, mucha ilegalidad, falta de garantías de los presidentes, lo que ocasionaba en el pueblo hondureño estas revueltas, estas guerras civiles, que en casi todas, muchas eran financiadas muchas veces por los mismos gobiernos incapaces, impuestos, gobiernos imperialistas, dictadores. Desde luego que estos eran aliados de las grandes compañías bananeras que habían en ese momento en Honduras, y muchas apoyadas por el Departamento de Estado en Honduras. Pero podemos decir cuándo se daban más o menos estas revueltas, estas guerras civiles en Honduras. Por lo general estas revueltas se daban en cada 4 años. Se justificaba cuando los gobiernos se burlaban prácticamente de la voluntad del pueblo, impidiendo que en el gobierno, por ejemplo, algunos con fraude o derrocando otros gobiernos, imponiendo gobiernos o algún colaborador político, parientes. Entonces, donde el pueblo se alzaba en armas para derrocarlos a esos gobiernos del poder con lo que llamaban insurrección, ¿verdad? El pueblo alzaba en armas, se armaba el pueblo hondureño y trataba de derrocar a estos gobiernos. Pero le pueden decir, pero algunas personas ¿para qué iban? Algunos iban, unos eran engañados, les prometían becas para ir a estudiar, otros iban en el ideal de la libertad, pero la mayoría eran engañados por los mismos partidos políticos
los mismos partidos los engañaban, creyéndoles en la democracia y en el mejoramiento del país, lo que era todo mentira. Y esto ocasionaba bastante inestabilidad en Honduras, y prácticamente los gobiernos que estaban en el poder en ese momento no se alzaban al desarrollo de la nación, no había ese progreso en la economía del país, y prácticamente la política de estos gobiernos se reducía en combatir estas guerras civiles en ese entonces. Sin embargo, podemos decir que la causa principal de estas continuas guerras civiles que se daban en las primeras 3 décadas del siglo XX se debían a las contradicciones relacionadas con el latifundio, que eran esas guerras campesinas jefeadas prácticamente por la pequeña burguesía, pues a través de los personajes que eran Ferrera, Tosta y Carías, ¿verdad? El general Tiburcio Carías Andino, proporcionando estas guerras civiles en lo que era en el país de Honduras. Este Tiburcio Carías Andino prácticamente participa en todas estas guerras civiles que hay en Honduras, y esta vez la hace de la mano del gran Gregorio Ferrera y el general Vicente Tosca, que hacen como una alianza y participan en varias guerras civiles que hay en Honduras. Recordamos que, pues, lo remontamos a la historia, este Tiburcio Carías Andino en el año 1907, en ese tiempo era gobernador de Copán. Esto no fue una guerra civil, y entonces se produjo un conflicto entre lo que era Nicaragua y Honduras, el cual participa el Tiburcio Carías Andino. Esto, como les digo, no es una guerra civil, pero es importante decirlo, parte de la historia. Y a pesar que Honduras tenía el apoyo de El Salvador, Honduras termina perdiendo esa guerra en 1907. Como les digo, el Tiburcio Carías Andino era un gran político hondureño, esos caudillos liberales, quien se va a convertir prácticamente en el fundador del Partido Nacional, que a muchos nacionalistas le atribuyen, aludiendo que fue Manuel Bonilla su máximo fundador, lo cual no es cierto, que el mero fundador es el general Tiburcio Carías Andino, y hacen una especie de alianza en esos tiempos. Por eso que aquí en Honduras siempre decimos que el Partido Liberal y el Partido Nacional siempre son lo mismo. Entonces, para mencionar un dato importante también, en eso del 1915, Tiburcio Carías era exiliado en Nicaragua, estaba fuera del país. Tiburcio Carías Andino decide regresar a Honduras, pero se aparta un poco, ya se aparta permanentemente un buen tiempo de lo que era la política hondureña, y reside en Zambrano, donde tenía tierra. Recordamos que era un doctor, un general, tenía tierras en Zambrano, y se dedica varios años ahí en Zambrano, desligado totalmente de la política hondureña. Para eso de 1923, el general Tiburcio Carías, se puede decir que regresa otra vez a la vida política. Esto por varios amigos que le aconsejaban que para alcanzar el poder otra vez en el país necesitaban de la ayuda del general Tiburcio Carías Andino. Recordamos que en esos tiempos anteriores Tiburcio Carías Andino estuvo en Nicaragua, y ya él tenía bastante conocimiento en batallas, y ya se había convertido en un hombre importante también en la política hondureña. Y querían entonces Tiburcio Carías Andino en esos años 1922-23 regresa a la política hondureña. Entonces también hay elecciones, recordamos, en 1923 Tiburcio Carías Andino gana las elecciones, pero no se convierte en presidente, debido a que el Congreso tenía conflicto con los liberales ahí mismo, y Tiburcio Carías Andino no logra la mayoría absoluta de votos que necesitaba. Entonces no
Tiburcio Carías Andino no logra llegar al poder en ese año 1923, el cual Rafael López Gutiérrez se queda con el poder absoluto del país, del estado. Esto desde luego que esto produjo una especie de malestar, desde luego, de Tiburcio Carías Andino, el no poder llegar a ser presidente ganando. Y entonces empieza a originarse otra de la guerra civil, de las más conocidas por los hondureños, que fue la famosa la guerra de las traiciones, ¿verdad? Proporcionada también por Tiburcio Carías Andino y estos actores Ferrera y Tosta también, quien se va a convertir en una guerra de las más conocidas, la más sangrienta también que vivió el país. Esta guerra se produjo en el 1924. También partícipe de las grandes empresas bananeras que había en ese país, tuvo que ver también en esta guerra, junto con Tiburcio Carías Andino. Y se da esta guerra que en ese año 1924 la ciudad de Tegucigalpa fue atacada por primera vez en la historia. Fue atacada. Prácticamente esta guerra ocupó varias partes geográficas de todo el país, combatiendo en esta guerra de las traiciones en 1924, que es la más sangrienta. Recuerdo, siempre hay narraciones, ¿verdad? Por ejemplo, desde luego que en esa guerra, para ir poniendo fin un poco, tuvo bastante injerencia y bastante participación del Departamento de los Estados Unidos, que prácticamente vino a aplacar todo lo de la guerra y a solucionar un poco el conflicto. Desde luego que varios autores hondureños se pronunciaron, el ministro de Consejos también, debido que un departamento de Estado norteamericano extranjero vino a solucionar problemas internos prácticamente de Honduras. Esto lo relató el gran holanchano Froilán Turcios en su nota el Boletín de Defensa de la Nación. Miren qué importante, mientras se daba la guerra en 1924, también los intelectuales en Honduras, como Froilán Turcios, de Guillén Zelaya, crearon el famoso Boletín de Defensa de la Nación, donde predominaba, donde decía prácticamente que ningún extranjero, alguien de Estado norteamericano, podía venir a injerenciar o a influir a solucionar problemas internos del país. Entonces prácticamente en eso se decía lo que contenía el Boletín de Defensa Nacional, y hoy podemos ver también que sigue siendo lo mismo. A medida todo pasando el tiempo, y el Departamento de Estado norteamericano sigue influyendo en las decisiones del país y en los conflictos internos, sobre todo del país. También es importante, ya como les he explicado todo sobre este señor, el dictador de Tiburcio Carías Andino, que en este video más que todo es sobre las guerras civiles, antes de que Tiburcio Carías Andino llegue al poder como presidente de Estados Unidos. Como presidente de Honduras, que eso lo hace en 1933 hasta 1949. Y en un segundo video les explicaremos cómo ascendió Tiburcio Carías Andino, cómo se convierte en el presidente de la nación, y cómo el tiempo hostil que vivió Honduras, lleno de presión por la dictadura de Carías. Este primer video prácticamente solo eran las guerras civiles que habían en Honduras, que se dieron en Honduras en ese tiempo, primeras 3 décadas del siglo XX, y que la mayoría participando, influyendo, tuvo que ver en casi todas el general Tiburcio Carías Andino. Ya para ir concluyendo el video, como lo decía el gran poeta Froilán Turcios, y ya como una especie de reflexión, ¿verdad? La historia es importante conocerla, interpretar cómo se dan todas estas
consecuencias que a lo largo del tiempo se van dando y hasta en la actualidad se siguen viendo como el Departamento de Estado, extranjeros vienen a influir al país de nosotros, lo cual, como le decía Froilán Turcio, no debe ser correcto. También esto es importante analizarlo, sobre todo estas guerras civiles y todo ese tiempo que es de incertidumbre que vive en Honduras, derrocamiento de presidentes y una inestabilidad política desastrosa. Es importante siempre conocer la historia de nuestro país y cómo estos partidos liberal y nacional han sido prácticamente los más viejos de fundación, los que han predominado en los gobiernos prácticamente en Honduras. Entonces tener una buena educación historial es muy buena, y creo que en Honduras también se ha dado un buen paso en este año pasado, 2021, rompiendo con ese esquema del bipartidismo. Creo que ese es un primer paso para ir empezando en el desarrollo de la nación y construir un estado más libre y democrático para poderse independizar, tener una buena independencia, una verdadera independencia. Muchas gracias.